Sabemos, lo dijo un conocido economista austriaco, que dijo: a los socialistas no se les puede medir jamás por sus discursos, sino por sus pechos. ¿Y qué pechos? Ayer conocíamos un dato económico que no habla de recuperación, ni seguramente se exhiba ante las instituciones europeas, ni se utilice en campaña electoral. En 2013 aumentaron los desahucios. Según los datos del Banco de España, en el último año la banca se quedó con 49.694 viviendas, un 11% más que el año anterior. De ellas, 38.961 eran primeras viviendas. Es un dato preocupante, pero la sociedad española está dispuesta a luchar contra esta situación. Si los bancos se quedan con nuestras casas, nosotros nos quedaremos con sus bancos. Y no solo para dormir en el cajero. La semana pasada numerosos medios de comunicación publicaban la noticia de esta pareja que decidió hacer un ingreso en este cajero de la Caixa. Según diversas fuentes, al terminar el chico, en vez de preguntar qué tal había estado, preguntó si quería el justificante de la operación. Datos precisos. Bien, el informe del Banco de España también muestra que entre los desahucios de primera vivienda, 21.054, es decir, más de la mitad, requirieron intervención judicial en el proceso y casi 18.000 fueron entregas voluntarias, la mayoría de ellas daciones en pago, aunque esta fórmula solo supone el 33% del total de las viviendas habituales desahuciadas. Es decir, que el 67% se queda sin casa y con la deuda. Sí. Los bancos tienen una extraña forma de agradecernos que les hayamos dado miles de millones de dinero público. Nos han quitado nuestra casa, nos han quitado nuestro dinero, solo les falta quitarnos el mando a distancia y acabar todas sus declaraciones diciendo "jotía" para ser como hijos adolescentes. Los datos son claros y el tratamiento informativo también debería serlo. Sin embargo, sorprende cómo ha reflejado esta noticia La Razón. Atentos al titular. Los pisos estaban vacíos en el 93% de los desahucios. Sin embargo, la noticia principal aparece en el subtítulo. Cerca de 50.000 familias perdieron su casa durante el año pasado. Bien, aquí mi olfato periodístico me dice que La Razón intenta destacar que la mayoría de los desahucios se produjeron sin intervención de la policía y sin las escenas dramáticas habituales. Antes que lo verdaderamente importante. El año pasado hubo como media más de 100 desahucios diarios. Es un nuevo modelo de periodismo que consiste en destacar lo secundario por encima de lo principal. De hecho, el día que Bárcenas entró en la cárcel estuvieron barajando el siguiente titular: con calcetines blancos. Así ingresó el tesorero del PP en prisión. Lo que demuestran estas cifras es el fracaso absoluto de la reforma de la ley hipotecaria que aprobó el año pasado el Gobierno y que pretendía frenar la sangría de los desahucios. Esta ley incluía la dación en pago en determinados casos y la protección de las familias más débiles, incluyendo la posibilidad de aplazamiento de la ejecución hipotecaria y un fondo social de vivienda en alquiler. Ya hemos visto que los desahucios han aumentado y este fondo social ha sido todo un fracaso. Según el diario.es, de 6.000 viviendas que las entidades bancarias pusieron a disposición del fondo, solo se han entregado 410. Me sorprenden unos resultados tan escasos, sobre todo teniendo en cuenta que la vicepresidenta del Gobierno nos presentó esta ley con la misma emoción que se anunciara el fin de todos nuestros problemas. Recordad. Este convenio recoge el derecho a una vivienda justa, a precio equitativo, pero sobre todo recoge algo que psicológicamente es más importante: el derecho a fracasar. Hay pocas veces en que un gobierno puede ponerse sentimental. Yo no lo voy a hacer. Pero alguno dirá, pues se ha puesto. Me he puesto. Sí, sí, porque esto nos puede pasar a cualquiera. Perdonad. Si en realidad no estoy llorando de emoción, es que tengo alergia al pelo de gato y hoy había croquetas en el comedor. Y me temo, queridos amigos, y me temo que a la vicepresidenta tampoco se le quebraba la voz por la emoción. Era porque sabía que esto no iba a funcionar. Eso tiene el mismo catering que nosotros.
La reforma de la ley hipotecaria fue propiciada por la alarma social creada por los desahucios, incluidos algunos casos de suicidio, la labor incansable de movimientos sociales como la PA y, sobre todo, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que consideraba la ley española incompatible con la Directiva Europea sobre cláusulas abusivas y que no protegía al consumidor. Eso sí, la reforma fue considerada muy tibia desde el principio y un año después el procedimiento de ejecución hipotecaria en España sigue siendo igual de injusto e igual de criticado, incluso por quien menos nos podíamos esperar, el candidato popular a la presidencia de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Así valoraba nuestra actual ley hipotecaria en los micrófonos de la cadena SER. Es la ley española la que lo quiere así, no Europa quien lo exige. Yo no tengo que inmiscuirme en la legislación que se aplica en España, pero quedé sobrecogido al ver cómo se hacía. Nada que ver con el programa de reformas. Nunca he entendido que la ley española diga que cuando pierdes tu casa debes seguir pagando los intereses contraídos. En mi país, en Luxemburgo, esto no es así y no debe serlo. Quisiera que esto cambie, pero no es competencia europea. Bueno, pues si hasta Juncker, que es el mayor valedor de la austeridad en Europa, considera que nuestra ley es injusta, es que tiene que ser muy injusta. Y además, en este caso, el gobierno no se puede escudar en las directrices de Bruselas. Es una competencia exclusivamente nuestra. De hecho, es muy difícil de explicar en Europa que estas imágenes corresponden a un procedimiento ordenado por un juez y avalado por una ley con más de 100 años de existencia. Allí se piensan que esta es una de nuestras hermosas tradiciones populares, como el toro embolado o los Sanfermines. ¡Ay! Esos europeos ignorantes no se dan cuenta de que si esto fuera una verdadera tradición española, después de pegarles con la porra les pondríamos banderillas. ¿Hay debates? Entre todos estamos consiguiendo salir adelante. España va mejor. Y debates. Siempre lo es. Cuando vosotros tengáis 18 años, ¿vais a ir a votar? Porque sabéis que se vota a partir de tener 18 años. Yo no lo sabía eso. No lo sabías, te acabas de enterar, te lo acabo de decir yo. Sí. ¡Exclusiva! ¿Y qué, cómo te has quedado? Un poco alucinado. Mañana nuestros expertos hablan de las elecciones europeas en el intermedio. ¿Recordáis esto? España va bien. Va bien. Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien. Eran otros tiempos. Crimea todavía no se había independizado de Ucrania y Aznar todavía no se había independizado del Partido Popular. Pues bien, anoche Esteban González Pons fue más allá. ¿Cómo va España? Yo diría, España va mejor. Las cosas van mejor. ¿Cómo va España? Va mejor. La verdad es que las cosas van mejor. Estamos yendo mucho mejor. España va mejor. ¿Cómo va España? Va mejor. Ya lo veis, cuando se trata de España están los que ven la botella medio vacía, los que la ven medio llena, y González Pons, que no sé lo que se habrá metido, pero solo ve unicornios salados, nubes de algodón de azúcar y, lo más increíble, contratos indefinidos. Como ya sabréis, González Pons participó anoche en un debate a 6 bandas sobre las elecciones europeas. Le acompañaban Ramón Jáuregui por el PSOE, Willy Meyer por Izquierda Plural, Ramón Tremosa por Coalición por Europa, Francisco Sosa Wagner por UPyD y Josep María Terricabras por Esquerra Republicana. Error, Sandra Sabatés, dudo que la mayoría lo sepa. Ese debate no fue precisamente un éxito de audiencia, hizo solo un 4,2% con 838.000 espectadores. Vamos a hablar de algo que hizo un 4%. Sandra Sabatés, ¿acaso quieres hundir este programa? Porque creía que eso era cosa mía. Sandra Sabatés, si vamos a analizar el debate, hagámoslo bien. Vamos a la carnaza. Adelante, Thais Villas. Muchas gracias. Buenas noches. Hoy he venido a hacer gala de mi superioridad estilística para analizar los looks más in del debate a 6. Como de costumbre, el rancio bipartidismo fue lo que menos juego dio. Cero trendy, cero riesgo. ¿De verdad queremos mandar esto a Europa? Por favor, venga a quitarme el vídeo, que esto apesta a naftalina. Por su parte, Josep María Terricabras apostó por combinar el blanco y el negro y no lució corbata. ¿Apuesta por un look casual o quería aprovechar las cámaras para lucir chupetón? La duda está en el aire. Si hablamos de accesorios, destaca la elección del candidato de Coalición por Europa, Ramón Tremosa, que lució en su muñeca varias pulseras. Como veis, el candidato renunció a la última colección de Cartier y apostó muy fuerte por la colección privada de su hija pequeña.
Pero el auténtico it boy del debate fue Francisco Sosa Wagner. Claro que con ese nombre, pues ya lo tenía medio hecho. Ahí lo veis, no es lo más chic que habéis visto en tiempo. ¡Ay, qué elegancia! ¡Qué glamour! Petándolo con el look denominado acabo de salir del armario de Chencho Arias. Y hasta aquí mi análisis del debate a 6, lo más apasionante que se ha visto en televisión desde que retransmitían en directo cómo dormían los concursantes de Gran Hermano. Bien, muchas gracias, Thais Villas, pero como no queremos que se nos tache de superficiales, también vamos a analizar el contenido del debate. Y cuando digo contenido, quiero decir cagadas. Y nadie mejor para hacerlo que nuestro especialista en contenidos y deposiciones involuntarias, Dani Mateo. Adelante, Dani Mateo. Gracias, supongo. Efectivamente, el debate nos ha dejado unas cuantas perlas, por ejemplo, cuando el candidato de Esquerra Republicana para defender el derecho de secesión catalana hacía una curiosa comparación con un derecho más etéreo, el derecho a la felicidad. Cuando me hablan antes de que el derecho a la secesión no existe, ¿ha encontrado usted el derecho a la felicidad en alguna parte? ¿Quiere decir esto que no existe? Vamos a ver. Hombre, por supuesto que existe el derecho a la felicidad. Si algo he aprendido en los últimos años es que la gente tiene el derecho a ser feliz en la vida y el deber de parecerlo en la foto del Facebook. Otro momento estupendo fue cuando Ramón Tramosa cuela un anuncio en mitad del debate. Es decir, como tú en el intermedio. ¡Ah! Touché. Vamos a verlo. Y un consejo para todos los que nos están escuchando, si quieren una recomendación. En mi cuenta de Twitter, @RamonTremosa, he colgado un artículo de Ignacio Molina en la Fundación Elcano, El ensimismamiento español en el siglo XXI, la responsabilidad de PP y PSOE en la ruina de España, para que ustedes lo lean, porque es un artículo muy bueno y muy interesante. ¿Habéis oído? En su cuenta de Twitter hay un artículo muy interesante. Estimado Tremosa, voy a lanzarte un reto. Prometo darte mi voto si eres capaz de decir correctamente la palabra hashtag. Bien, Dani Mateo, van 2 cagadas y todavía no salió Pons. ¿Qué te está pasando? Hombre, porque siempre dejo lo mejor para el final. Vamos con el top 3 de perlas del candidato del PP. Como habéis escuchado, para Pons España cada vez va mejor. Tanto que ya nos han puesto un apodo. Atentos. Los últimos informes de crecimiento dicen que España crece el doble que la media de la Unión Europea. España ha crecido más que Francia y ha crecido más que Italia. El año que viene España va a crecer más que Alemania. Nos llaman, de hecho, la Alemania del Sur. Hombre, eso tampoco significa gran cosa. Albacete le llaman el Nueva York de la Mancha. Hemos conocido también las cifras de los desahucios, siguen aumentando. Los bancos han echado de sus casas a 50.000 familias en 2013 y eso es un 11% más que el año anterior. Pero también hay una novedad, han aceptado por primera vez más daciones en pago. Hemos puesto cara a estos datos. Según datos del Banco de España, en 2013 se produjeron cerca de 50.000 desahucios. Son más ejecuciones hipotecarias que en 2012, un 11% más. Sin embargo, en este dato hay una pequeña tendencia positiva y son las daciones en pago. En 2013 aumentaron un 1,3%, es decir, cerca de 16.000 casos hicieron este gesto para poder evitar una deuda de por vida a cambio de las llaves y de la propiedad de la vivienda. A pesar de que esta dación en pago no estaba incluida en la reforma de la ley hipotecaria que aprobó el Gobierno el año pasado, una de las personas que sí pudo aprovecharse de la misma fue Ismael, que tras un acuerdo con su banco logró evitar arrastrar una deuda de por vida de 130.000 euros. Costó bastante, fue mucha pelea, ha sido mucho proceso y muchas ofertas que no iban a ningún lado, que con el tiempo iba a ser peor porque me querían dar 2 años de plazo para pagar menos, pero de aquí a 2 años pues no he tenido ningún problema. Como Ismael, Janet ha luchado mucho hasta conseguir esta dación en pago. De no haber sido así, la deuda que aún tendría con el banco sería de 205.000 euros. En septiembre dejó de pagar su hipoteca e inmediatamente solicitó la dación en pago. Sin desahucio de por medio se la concedieron. Mucha tranquilidad, el poder dormir por las noches sabiendo que no vas a tener más problemas con la hipoteca, te da mucha tranquilidad, pero a la vez es bastante injusto. Sandra confía en obtener también la dación en pago. Por eso luchamos. Compró su piso en 2007 y, como otros tantos, el desempleo motivó el impago de la hipoteca. En febrero recibió la demanda judicial y, aunque el tiempo avanza, está a la espera de ejecutar una dación que le permitiría no cargar con una deuda de 320.000 euros. Intentaré que me quite la casa y la deuda, porque si me quedo con la deuda,
sí, pues es una estafa. Es una pena que te quiten la casa y encima estar pagando miles de euros cuando no tenemos culpa de la estafa que han hecho ellos. Para la plataforma de afectados por la hipoteca, este dato no es positivo y critican el Fondo Social de Viviendas, que con un parque de 6.000 casas apenas ha dado alojamiento a 800 familias. Pues por contraste, atentos a este sueldo, 105.000 euros al año de media. ¿En qué multinacional se paga eso? Se preguntarán ustedes. Pues nada de eso. Esto se paga en el banco donde se recogen todos los activos tóxicos de la burbuja inmobiliaria, en el banco malo con sueldos buenos. Parece que la moderación salarial que ha impulsado el gobierno pues no ha llegado a la Sareb. Es el encargado de gestionar los restos de la burbuja de la construcción. La morralla inmobiliaria. Se hace llamar la Sareb, pero todo el mundo lo conoce como... El famoso Sareb, este banco malo. Se crea un banco malo. Banco malo. El banco malo gestiona activos tóxicos, pero el sueldo de sus trabajadores no es nada perjudicial para la salud. Sus empleados cobraron el año pasado una media de 105.000 euros anuales. Los datos se desprenden de su informe anual de 2013. El Banco Malo destinó más de 13 millones de euros a pagar los sueldos de los 126 trabajadores de media con los que contaron el año pasado. La cúpula directiva se llevó 3,5 millones y según Belén Romana, su presidenta, ella cobró 295.000 euros. Aunque la Sareb ha querido matizar estas cifras, dice que su plantilla no estaba completa en 2013 y que los trabajadores fueron incorporándose al organismo a lo largo del año. Ahora que la plantilla es más estable, asegura que en abril de 2014 el salario medio de los trabajadores se situaría en los 80.700 euros anuales. La verdad es que sorprende que para ser el banco malo, para recoger todo eso que nadie quiere, todos esos activos tóxicos, el sueldo medio supere los 100.000 euros. Es un contraste llamativo, Chema. Sí, sí que lo es, y además en el contexto en el que nos movemos. Qué duda cabe que algo habría que hacer con esas viviendas, con ese patrimonio. La verdad que el nombre no ha sido del todo acertado, porque claro... La Sareb. Y el Banco Malo, ¿no? Eso ya se lo hemos puesto, malo, yo creo que los periodistas. Seguramente... No, pero yo creo que algún político también ha utilizado esa expresión. Yo creo que optimizar también socialmente ese parque de viviendas al que hay que dar salida, pues seguramente merece una retribución. Yo no sé exactamente la condición que tienen los gestores de ese banco malo, que deberá ser, o creo que sea, un banco público y que por lo tanto su nivel retributivo pues estaría dentro de los márgenes que establece la función pública. Una importante parte de pública. Claro. Y por lo tanto, en fin, de la eficacia en la buena administración, en la buena gestión y en la buena reubicación de ese ingente patrimonio de viviendas, que de ella se derivara seguramente algún plus, algún bonus, alguna prima a los gestores buenos del banco malo, estaría bien. Pero de entrada yo creo que suena un poquito a sarcasmo esa retribución cuando lo que estamos hablando es de gestionar viviendas cuyo origen a veces está en la tragedia de las familias. Lo que cuesta entender es que haya todavía bloques de viviendas y viviendas vacíos, gestionados o no por el banco malo, y seguimos viendo que los números de los desahucios aumentan. Entonces, yo no creo que haya que regalarlo todo, pero sí que hay que gestionar el dinero público y las propiedades que en este momento son públicas para los ciudadanos, ¿no? El dinero público y hasta la gestión privada. Yo no consigo entender qué le comporta a un banco privado tener todavía más viviendas vacías en su haber, por haber exagerado con las condiciones en que en su día se realizó la hipoteca. Al banco le convendría, en primer lugar, flexibilizar esa posición, entrar mucho más en el juego en la dación de pago, digo, para su propio interés y para su propia ventaja, y también porque, dada la emergencia de la crisis, tendría que haberse sensibilizado mucho más con esa flexibilidad que está faltando y de la que llama mucho la atención ese 11% de aumento de los desahucios.
El problema de la dación en pago, que sí puede ser una pequeña solución, es que como lo vuelvan a aplicar, se pueden encontrar con más pisos, y lo que quieren es quitarse los pisos que tienen. Ya, es un problema bastante técnico pero y complicado. la propia liquidación inmediata de las no solo porque pueda ser injusto. O sea, el regodearse con tener un imperio inmobiliario en la Sí, nada... pero que quieren sacar. Teóricamente lo que no deberían hacer por su propia rentabilidad también, ya no hablo desde el punto de vista de la solidaridad, es darse cuenta de que hay una emergencia económica y que en una situación de emergencia... ¿A quién se lo pides? ¿A los bancos? Sí, a los bancos con sus ¿A los clientes. bancos malos No, a sus bancos con sus clientes, flexibilizando ciertas condiciones por las propias garantías que pueda suponer para ellos mismos, y hablo de los bancos, la liquidación favorable de las hipotecas. Yo lo único que si no, sé, se establece un esquema lo único que no perverso. sé es por qué le llaman a este banco malo como si hubiese algún banco bueno. Es decir, que, y con eso quiero contestar en parte, en el sentido que los bancos están como negocio y no van a hacer favores a una sociedad que les hace favores. Es así de crudo y así de claro. Ningún banco nos va a hacer favores. Ya, pero es que desde esa misma perspectiva, Tú antes no pedías... entiendo que un banco privado se jacte de reunir un patrimonio inmenso vacío cuando, flexibilizando las condiciones de la hipoteca, en el contexto de una emergencia económica con la que estamos, puede incluso obtener un beneficio mayor de que tener paralizado